Okay. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este quinto seminario del Departamento de Economía de la Universidad Católica del Norte. Hoy tenemos la presencia de Alicia Chávez, estudiante del doctorado de Economía Aplicada. Ella nos va a presentar este trabajo que hizo con su coautor Gabriel Rodríguez acerca del precio de los commodities, específicamente el tema minero y su impacto, por lo que se entiende en el título, sobre el diferencial de salario por género, ¿ya? Alicia, agradecerle su presentación, el que esté acá y por el tiempo dedicado a esto. Solo recordarle que son alrededor de 40 minutos de presentación, como máximo, siempre puede ser menos. Terminado ese tiempo, se le da espacio al público que pueda hacer sus preguntas directamente, que sería fantástico, ¿cierto? Que puedan prender la cámara, el micrófono y preguntar, o si son un poco más tímidos, lo pueden hacer a través del chat, ¿cierto? Y preguntar de cualquier cosa. Así que, dicho eso, gracias a todos y a todas de nuevo por estar acá y especialmente a Alicia por esta presentación. Adelante, Alicia. Listo, gracias, profe, gracias por la presentación. Sí, para mí es un gusto compartir con ustedes este trabajo que hemos estado desarrollando junto con mi coautor Gabriel Rodríguez Puello, ex compañero también de magíster aquí en la universidad. Un poco de historia antes de cómo surgió esta idea de investigación. Esta idea nació como una propuesta de trabajo final de un curso, que era el curso de Labor and Gender, que vino a impartir el profesor Jay Walker, que estuvo de intercambio desde Estados Unidos. Y bueno, con todo esto del COVID, al final él se tuvo que regresar, pero seguimos trabajando el curso online. Entonces, este fue mi trabajo de propuesta final de ese curso. Y una vez terminado el curso, lo seguimos trabajando con Gabriel y bueno, ya tenemos esta idea ya un poco más desarrollada. El título del paper es Commodity Price Shocks and the Gender Wage Gap, el efecto de las fluctuaciones de los precios de los commodities en la brecha salarial de género. Y pues nos vamos a enfocar en el que nosotros solemos llamar comúnmente el superciclo del cobre acá en Chile. Esta es un poco la agenda que vamos a seguir. Una breve introducción a que voy a tratar de dar un poco de contexto, el objetivo del trabajo, el marco teórico en el que nos hemos basado, los datos, la estrategia empírica, los resultados que hemos encontrado y, por último, unas conclusiones. Empecemos con la introducción entonces. La literatura de la maldición de los recursos ha reconocido la influencia que tiene el poseer recursos naturales y cómo esto puede influir en el desarrollo y en el crecimiento de los países. Y aquí hay todo un debate, ¿no? Por un lado tenemos toda una literatura de que dice que realmente esto es una bendición, que los recursos naturales o poseer recursos naturales tiene efectos positivos sobre diferentes aspectos socioeconómicos. Y por otro lado tenemos todo otro rubro de literatura que dice que es una maldición, que esto genera efectos negativos en diferentes outcomes, en los que podremos mencionar pobreza, desarrollo, desigualdad y muchos otros. Nosotros nos enfocamos específicamente en la desigualdad salarial de género, es decir, en este llamado wage gap basado en género. Y un aspecto de esta brecha salarial de género que ha sido poco estudiada es cómo responde ante la existencia de shocks o de esta fluctuación de precios de estos recursos naturales. En este contexto, entonces, el objetivo de este paper es analizar el efecto que este llamado superciclo del cobre tiene tanto en los salarios de hombres y mujeres, como también en esta brecha salarial de género acá en Chile. ¿Qué nos motivó a estudiar esto? ¿Por qué consideramos que es importante estudiarlo? Bueno, desde el lado de la política, aquellos países que tienen su economía basada en recursos naturales, nos dice la evidencia empírica que tienden a tener, primero, más desigualdades y segundo, además, tienden a ser más vulnerables ante la presencia de esta fluctuación de precios de los commodities. Entonces es como un doble riesgo. Primero, si tienen su economía basada en recursos naturales
Y si además también son países en desarrollo, pues están más propensos también a sufrir las consecuencias de estas fluctuaciones. Este paper va a proveer evidencia en el lado de las políticas también para la creación de políticas que busquen ya sea atraer o retener a las mujeres que existen en este sector de la minería, pero también para cómo proteger las condiciones tanto de hombres como de mujeres ante un shock como este, ¿no? Entender el efecto que generan puede ayudar también a prevenir algunos outcomes negativos. Otro aspecto que nos motivó es que hay realmente poca evidencia sobre esto en específico en la literatura, hasta donde sabemos, hasta donde leímos. No encontramos un paper que estudiara específicamente esto. El único paper que hace algo similar es Mahajan 2017, en el que estudia el efecto de un shock natural, que en este caso es que una temporada de mucha lluvia, y el efecto que tiene en los salarios y en el gender wage gap en un país en desarrollo. Otra razón por la que nos interesa estudiar esto, y específicamente acá en Chile, bueno, todos sabemos que Chile tiene su economía basada en la minería. Entre el 2010 y el 2016, por ejemplo, la exportación de los recursos naturales representó aproximadamente el 52.1% de sus exportaciones nacionales. También, bueno, Chile fue afectado por este superciclo desde el 2003, y este ciclo ha sido muy estudiado realmente. Lo han estudiado en diferentes outcomes, como desempleo, pobreza. Bueno, nuestro querido profesor Atienza con profesor Félix Mondrigo también estudiaron el efecto en los suppliers de las empresas. Sin embargo, hasta donde sabemos, no se ha investigado el efecto que tuvo en la brecha salarial de género. Ahora, esta brecha salarial de género acá en Chile, si bien es bastante baja comparada con otros países de la OECD, el problema que tiene es que tienen comportamiento bastante errático, podríamos decir. Podemos observar en esta tabla la brecha salarial de género calculada por la OECD, que ellos lo calculan con los salarios medios, y podemos observar que Chile realmente tiene un promedio bastante bajo, que es este acá, 9.5, si lo comparamos con la brecha que tiene el promedio del resto de países de la OECD. El problema con la brecha salarial en género es que crece a tasas realmente muy extrañas. Aquí decreció 72%, luego tiene un aumento grande, acá vuelve a disminuir, y al final ha tenido un crecimiento en estos años de aproximadamente 40.5%, y si lo contrastamos con el resto del promedio de países de la OCDE de menos 4%, nos está diciendo que algo está pasando ahí, ¿no? ¿Por qué Chile tiene este comportamiento tan extraño de esta brecha salarial de género? El shock, bueno, el superciclo del cobre que vamos a utilizar como shock lo podemos dividir en dos momentos. Primero, una etapa de expansión que empezó desde el 2003 y alcanzó su máximo en el 2011, que fue cuando estos minerales tuvieron su máximo de precios, y a partir de 2011 empezaron a bajar los precios, que es lo que vamos a llamar la etapa de contracción. Este shock lo podemos utilizar como un cuasi experimento, dado que es un shock exógeno. ¿Qué significa que es exógeno? Que fue generado por la demanda, es decir, externamente, en este caso fue por la demanda de estos minerales, principalmente desde China, y por lo tanto se puede considerar como un shock completamente exógeno. En el marco teórico, bueno, si bien la literatura no ofrece una hipótesis sobre el efecto que este shock va a tener en la brecha salarial de género, esto se puede deducir a partir de dos teorías principales. Voy a hablar un poquito de la teoría de la segregación ocupacional basada en género y también de la que ya conocemos, la Dutch disease, la enfermedad holandesa. Voy a empezar primero con la enfermedad holandesa. Esta teoría nos dice que ante un boom, un shock de este tipo en un sector, como por ejemplo el sector de minería, va a hacer que haya un incremento de labor, en la demanda de labor de ese sector. También va a generar un incremento en los salarios y esto va a hacer que se reduzca en otros sectores. Es decir, hay un movimiento hacia el sector en el que está ocurriendo este shock. Esta alta demanda de labor, por supuesto, va a hacer que más trabajadores se unan a la fuerza laboral en ese sector en busca de estos beneficios, de los empleos y de los altos salarios. Eso es como en pocas palabras esta teoría.
Uno de los problemas, y para nuestro caso que queremos estudiar las diferencias de género, es que esta teoría no considera si los efectos del shock van a ser diferentes para hombres y para mujeres. Y para esto es necesario abordar otra teoría, y aquí seguimos lo que hace Ross en el 2008, y construye una versión de esta enfermedad holandesa ampliada o extendida. Y se hace a través de la teoría de la segregación ocupacional basada en género. ¿Qué nos dice la teoría de segregación ocupacional basada en género? Nos dice de que socialmente hombres y mujeres tienen roles asignados, que esto viene históricamente, y que estos roles asignados hacen de que las mujeres sean excluidas de participar en ciertos sectores económicos que son considerados sectores de hombres. Y estos sectores se convierten en sectores dominados por hombres, como es el caso del sector de la minería. Como consecuencia, podemos hablar de que existen dos tipos de sectores. Un sector que está dominado por los hombres y que por lo general va a tener altos salarios y bastantes beneficios laborales. Y otro sector que es en el que participan las mujeres, pero que es menos atractivo en cuanto a condiciones laborales o en cuanto a salarios. Este panorama nosotros podríamos observar que efectivamente se observa en Chile. En el 2013, por ejemplo, tuvo la segunda tasa de participación laboral femenina más baja de todos los países andinos. Creo que el único país que le superó fue Perú. Es decir, hay una poca participación femenina en el sector de la minería. Y además, sabemos también que el sector de la minería se caracteriza por ofrecer mejores salarios que otros sectores. Pero debido a esta segregación ocupacional basada en género, la participación de mujeres en el sector de la minería es escasa y por lo tanto de alguna manera se está limitando el acceso de las mujeres a estos beneficios, a estos altos salarios. Combinando entonces estas dos teorías, la de la Dutch Disease y la segregación ocupacional basada en género, podemos llegar a nuestra versión o a nuestra teoría de la Dutch Disease extendida. Bajo esta teoría, asumimos que solamente los hombres trabajan en este sector dominado por hombres, que sería el sector de la minería, debido a esta segregación ocupacional. En ese sentido, podemos hablar de que el efecto del shock lo podemos entender en sus dos fases. Primero, durante la fase de la expansión, bueno, hay un boost, hay un incremento en la demanda de labor en el sector de la minería, y como son los hombres quienes trabajan en ese sector, quienes van a recibir la mayoría de los beneficios, van a ser los hombres. Y por otro lado, según lo que nos dice la teoría de la Dutch Disease, la demanda del labor femenino y su salario se va a ver reducido en los otros sectores. Luego termina la etapa de la expansión, viene la etapa de la contracción y sucede todo lo contrario. Vamos a observar una reducción en la demanda de labor en el sector de la minería, es decir, empiezan a perder su trabajo, vuelven otra vez a los salarios iniciales, etc. Y como son los hombres quienes ocupan ese sector, ellos recibirían todos los aspectos negativos, digamos, de esta etapa de contracción. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son entonces las implicaciones teóricas de hacer esta división y de esta Dutch Disease extendida? Esto nos llevó a construir dos hipótesis. Primero, que durante la fase de expansión se espera que los salarios de los hombres crezcan más que los salarios de las mujeres y como consecuencia va a haber un incremento en la brecha salarial de género. Es decir, si teníamos los salarios de las mujeres y los salarios de los hombres, y esta era nuestra brecha, si los salarios de los hombres aumentan, entonces nuestra brecha salarial estaría aumentando. Los hombres ahora están ganando todavía mucho más que las mujeres. La segunda hipótesis hace referencia a la etapa de contracción. Si los salarios de los hombres son los que se ven más afectados, entonces vamos a encontrar que va a haber una disminución en la brecha salarial. ¿Cuál sería entonces el efecto esperado de un shock de este tipo en los salarios y en la brecha salarial de género? Bueno, al final entonces va a depender de la fuerza de cada una de estas fases y cuál fue más fuerte y superó o logró contrarrestar los efectos de la otra fase. En este sentido, podríamos esperar entonces que si la fase de expansión fue más fuerte,
se va a aumentar el gap. Pero si la fase de la contracción fue más fuerte, entonces habría una disminución de la brecha salarial de género. Esto mismo nos lleva también a nuestra tercera hipótesis. Y es que, bueno, estas fases son fuerzas opuestas, se pueden contrarrestar. Por lo tanto, nuestra tercera hipótesis es que como las fases se van a contrarrestar una a la otra, vamos a tener como resultado, ya sea positivo o negativo, pero va a ser un cambio muy pequeño, porque se están contrarrestando una a la otra. ¿Qué datos utilizamos para lograr nuestro objetivo? Bueno, utilizamos la CACEN, hemos agregado los datos a nivel municipal y obtenemos al final un panel desbalanceado que va desde el 2000 hasta el 2015. Como es desbalanceado, tenemos aproximadamente 312 comunas. Y bueno, tenemos las 7 olas, ¿no? Que van desde el 2000 hasta el 2015. Nuestras principales variables de interés, las dependientes, las hemos establecido siguiendo el trabajo de Manhattan 2007. Tenemos los salarios de hombres y los salarios de mujeres, que están en pesos chilenos, están ajustados por inflación. Y tenemos también la brecha, que lo hemos calculado como un ratio, los salarios de las mujeres entre el salario de los hombres. Es importante entender cómo se calcula este ratio, ya que esto también puede complicar un poco después cómo se interpretan los resultados. Si es un ratio y tenemos en el numerador los salarios femeninos y en el denominador los salarios masculinos, quiere decir, por ejemplo, si nos da 0.90, quiere decir que las mujeres están ganando el 90% del salario del que ganan los hombres. Si encontramos que este ratio aumenta, quiere decir que pasa de 0.90 a 0.95, por ejemplo. Esto quiere decir que las mujeres ganan ahora el 95% del salario de los hombres. Es decir, un aumento en el ratio significa una disminución en la brecha. Al contrario. Esto un poco porque más adelante cuando veamos algunos grafiquitos y cómo se interpreta el coeficiente es importante entenderlo. Se analiza al revés, digamos. En cuanto al shock, ¿cómo vamos a medir el shock? Bueno, nuestras principales variables van a ser dos. Primero, la exposición al shock. Para esto seguimos el trabajo de Álvarez 2018 y calculamos el peso del sector, el peso del empleo en el sector minería con respecto a los empleos en el resto de los sectores. Y lo hacemos para el año 2000. ¿Por qué para el año 2000? Porque es un año que está libre de shock, libre de ese efecto todavía, que empezó en el 2003. Esto lo podemos entender, ¿no? Estamos más acostumbrados a verlo quizás en nuestras clases siempre como una variable dicotómica, ¿no? Estos llamados tratados y control, o expuestos y no expuestos. Entonces nosotros con esta variable lo estamos haciendo, pero de manera continua. Vamos a tener algunas comunas que son muy mineras, por ejemplo, o sea, supermineras, y otras comunas que son poco mineras o incluso no mineras. ¿Por qué? Porque se espera que aquellas comunas que son más mineras o que se dedican a la minería sean más afectadas por este choque. Entonces lo podemos entender como una variable continua de exposición. En este mapita les presentamos el resultado de esta medida, el share del empleo en la minería para el año 2000, y es interesante observar que hay una concentración principalmente en el norte, ¿no? Que es más o menos lo que se espera. Aparte de la exposición, nos interesa también tener una medida de la intensidad de este choque. Si bien hay comunas mineras y no mineras, no todas fueron expuestas tampoco a la misma intensidad. Por lo tanto, lo que hacemos es seguimos lo que hace Álvarez del 2018 y construimos un índice de precio basado en los 5 principales minerales que produce Chile. Para construir este índice, lo primero es calcular el cambio porcentual promedio en el precio de los metales para cada año. Brevemente voy a tratar de explicar lo que tenemos aquí. L representa cada uno de los minerales, que va desde 1 hasta los 5 minerales. M representa, en este caso, es la región, porque este dato solo se tiene a nivel de regiones. Y teta representa el nivel de producción. Es decir, aquí tenemos la cantidad de producción de cada uno de los 5 minerales que se producen en Chile. Y eso se multiplica
Esto es prácticamente el cambio porcentual, ¿no? El cambio en el precio entre su mismo precio. Con esto estamos ya calculando aquí este cambio porcentual en los precios de los 5 minerales que produce Chile. Luego, el segundo paso, bueno, ya convertirlo a un índice. Y para esto, introducimos esto, lo que acabamos de encontrar en el paso de anterior, y tomamos como base aquí el año 2003. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 2003, si el base es 100, si en otro año, por ejemplo, se tiene un valor de 200, quiere decir que el precio del cobre se duplicó. Si se tiene también de 50, quiere decir que el precio del cobre bajó a la mitad. Es decir, esto ayuda a normalizarlo para poder hacer también más fácil el análisis. Los datos fueron obtenidos de AMC, el anuario de la minería en Chile, y la interacción entre estas dos variables, intensidad y la exposición, que era el share de empleo, es lo que nos va a permitir medir el impacto que tiene el shock sobre nuestras variables de interés. Aquí, para que nos hagamos una idea del comportamiento de estas variables que les acabo de mencionar, en este grafiquito tenemos los salarios de las mujeres, representado por la línea continua. Podemos observar que tiene un crecimiento desde el 2000 hasta el 2015 que tenemos aquí, y este representa el salario de los hombres. Si se fijan, también siempre un poquito encimita del salario de las mujeres. Esta que tenemos acá es el ratio. Si se fijan, en el 2003 había un ratio de aproximadamente 98%. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres ganaban aproximadamente el 98% del salario que ganan los hombres. Luego, esta disminución que vemos acá, que llega, por ejemplo, no sé, aquí 94.5 en el 2015, significa un aumento en la brecha salarial de género. Ahora, en 2015, las mujeres ganan el 94.5% de lo que ganan los hombres. Antes era el 98, ahora el 94. Esta disminución significa un aumento en la brecha salarial de género. Tenemos acá también este otro grafiquito. Hemos representado los salarios promedios para comunas mineras y no mineras y el índice de precios, que también ahorita acabamos de ver el cálculo. Observamos que entre el 2000 y el 2003 tenía un crecimiento más constante. Justamente aquí empezó el superciclo en 2003, empezaron a subir los precios del cobre en 2006, 2009, 2011, que fue cuando alcanzó el máximo, y aquí empieza la etapa de la contracción, que empieza a disminuir otra vez el precio del cobre. Esta línea representa los salarios de las comunas no mineras. Podemos observar que aquí de manera bastante constante y luego empieza a disminuir las comunas no mineras. Pero esto es mucho más, digamos, bien comportado comparado si analizamos las comunas no mineras. Aquí los salarios suben para el 2006, luego bajan, suben, vuelve a bajar. Y justamente esto es lo que vamos a analizar. ¿Qué es lo que está pasando con estos salarios? Listo. La estrategia empírica que vamos a utilizar, bueno, nos basamos en un diff and diff, utilizando como cuasi experimento el shock del superciclo. ¿Por qué un diff and diff? Bueno, porque nos permite comparar, ¿no?, el efecto para nuestro grupo tratado, que son las comunas mineras, y nuestro grupo control, que son las comunas no mineras. Y recuerden que el diff and diff siempre lleva también una variable temporal. Para nosotros esa variable temporal va a ser nuestro índice de precio que hemos construido. Por lo tanto, la ecuación 3 representa el efecto en los salarios, W representa los salarios, I puede ser hombre o mujer. Para la comuna M en el tiempo T, efectos fijos a nivel municipal, efectos fijos temporales. X es un vector de controles que los vamos a ver más adelante. Y esta es nuestra principal variable de interés. Este es el efecto del shock, la interacción del índice de precios con el share del empleo de la minería. La interacción de estos dos, esto podemos entender que es como la exposición y la parte temporal, es lo que nos va, este coeficiente es lo que nos interesa y nos va a dar el efecto del shock en los salarios o en la brecha en las comunas mineras respecto a las no mineras. Los resultados, en esta tabla les presento los resultados para, de manera general, en los salarios. Nos vamos a enfocar nada más en nuestra variable de interés, que es esta interacción de acá.
Y observamos primero que hay un coeficiente positivo y significativo para los salarios. Es decir, el shock tuvo un efecto positivo, aumentó los salarios en las comunas mineras respecto a las no mineras. Si lo diferenciamos para los salarios de las mujeres en la columna 2 y los salarios para los hombres en la columna 3, vemos que el coeficiente es mayor para los salarios de las mujeres e incluso es más significativo. Si vemos el ratio, vemos que también es positivo y significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el shock tuvo un efecto positivo, aumentó el ratio. Y si aumenta el ratio, quiere decir que la brecha disminuyó. Y es también significativo. Hasta ahorita vemos entonces que el superciclo tuvo un efecto de disminución de la brecha salarial de género en las comunas mineras respecto a las no mineras. Efectivamente, entonces el gap se hizo más corto. También, de acuerdo a nuestra tercera hipótesis, esto significaría que la etapa de la contracción fue más fuerte que la etapa de la expansión, de acuerdo a nuestra hipótesis 1 y 2. Y de acuerdo a nuestra hipótesis 3, también el cambio esperado o el coeficiente esperado era que fuera muy pequeño debido a que estas fuerzas se están contrarrestando. Y fueron justamente solo de 0.2. Ahora, sabemos que al utilizar la CASEM tenemos también una serie de problemas y hicimos algunas pruebas de robustez para verificar la robustez de nuestros datos. Lo primero es que sabemos que la CASEM puede ser sujeta a error de medición. Aquí creo que el profe Manuel, si no me equivoco, con el profe Mauricio, estuvieron trabajando justamente modelando una serie de ecuaciones para analizar un poco más este sesgo. Y ellos encontraron de que este sesgo hace que el coeficiente tienda a 0. Por lo tanto, una forma de verificar nuestros resultados es dividir la muestra por comunas que tengan al menos una población de 25.000 y comunas que tengan una población de 50.000. Aquí, por ejemplo, hemos incluido otra vez toda la muestra completa en la columna 1 para poder comparar. Aquí en esto tenemos entonces solo con aquellas comunas que tienen al menos 25.000 habitantes y acá al menos comunas que tienen al menos 50.000 habitantes. Podemos observar que los resultados son también bastante consistentes y hace sentido también con lo que les comentaba de que los profesores encontraron que tiende a 0, ya que a medida que aumentamos nuestra muestra, el coeficiente va aumentando. Luego, hasta ahorita habíamos tratado nuestra base, nuestros datos como cross-sections. Luego también decidimos tratarla con técnicas de datos panel para poder controlar por aquellas variables no observadas que puedan estar afectando y introduciendo endogeneidad en nuestro modelo. Y aquí nos enfocamos en dos técnicas. Primero, la técnica del Hausman-Taylor, que bueno, me recuerdo que el profe Víctor en una presentación que hizo en el seminario nos habló bastante sobre esta técnica, que al final lo que hace es como sacar lo mejor de cada mundo, lo mejor de usar efectos fijos y lo mejor de usar efectos aleatorios, y nos permite corregir cualquier inconsistencia que haya de características no observadas. Entonces utilizamos el Hausman-Taylor y también utilizamos el sistema GMM Blundell-Bond. ¿Por qué? Porque nuestros datos pueden estar sesgados también porque el salario que tuve el año pasado puede estar de alguna manera afectando la probabilidad del salario que tenga hoy. ¿No? El mejor predictor del presente o del futuro siempre es el pasado. Entonces también introducimos un rezago para verificar también la robustez de nuestros resultados. En esta tablita tenemos lo que encontramos. La columna 1 tenemos efectos panel utilizando efectos aleatorios, formato panel utilizando efectos aleatorios, columna 2 efectos fijos, columna 3 usando la técnica de Hausman-Taylor y columna 4 la de Arellano-Bond con el rezago temporal. Y bueno, nuestra variable de interés, observamos también que los resultados siguen siendo bastante consistentes, positivo, significativo y con un coeficiente pequeño. Avanzando. Bueno, después de esto nos pusimos ya un poco ahí a querer ver qué más queríamos hacer y entramos un poco también a querer cambiar el nivel de agregación por si acaso poder tomar en cuenta todos estos efectos spillover que pueden surgir.
Y aquí lo que hicimos fue que en lugar de trabajar con comunas, trabajar con territorios funcionales, ¿no? Esta medida de territorios funcionales es interesante porque puede estar capturando mejor todas estas dinámicas del mercado laboral, más en un espacio económico y no tanto en un espacio geográfico como sería a nivel de comunas. Aquí tenemos en la columna 1 siempre los mismos salarios, salarios de mujeres, salarios de hombres y el ratio y nuestra principal variable de interés. Y vemos también con los salarios, realmente en todos nuestros resultados son consistentes, a excepción aquí en la columna 3, el salario de los hombres, que pierde un poco, bueno, realmente pierde toda la significancia. Y luego, también para seguir trabajando esto de los efectos spillovers, y dado como pudimos ver en el mapa que les mostré del share del empleo, que había una concentración principalmente en la zona norte, observamos claramente entonces que no están distribuidos, los depósitos mineros no están distribuidos uniformemente en el espacio, sino que hay alguna concentración. Para explorar más esta parte, utilizamos algunas técnicas espaciales. Hicimos primero un Moran. Este Moran arrojó que efectivamente hay autocorrelación espacial, es decir, la distribución de la minería no es aleatoria. Luego procedimos también a hacer algunos lisas para verificar la significancia y la ubicación de clústeres que puedan existir en cuanto a la minería. Esto fue lo que encontramos. Aquí hemos dividido Chile en el norte, en el centro y en el sur. Y estamos representando los high-high, high-low, low-high y low-low clusters y los que no son significativos. Confirmamos que efectivamente hay clústeres significativos a un nivel del 10%, del high-high principalmente en el norte. Hay algunos low-high también. Tenemos estos tres comunas por acá que también hay clústeres high-high y luego hay algunos low-low en el centro y en el sur. Confirmando entonces que sí hay clústeres significativos en cuanto a la minería. Confirmando esto entonces, bueno, decidimos que era momento también de correr un modelo espacial para confirmar esta autocorrelación. De acuerdo a la literatura, corrimos dos modelos. Un SAT, que lleva el rezago en la variable dependiente, y un Durbin que agrega además un rezago en la variable independiente. Para trabajar esto, utilizamos matrices inversas de distancia y además tuvimos que balancear nuestra base, por lo menos yo no conozco, si alguien sabe otra manera, para poder trabajar la parte espacial tiene que estar súper balanceada la base, por lo que trabajamos con matrices y hay que invertirlas y todo. Eso significa que nuestra muestra va a disminuir un poco. Si se fijan aquí tenemos una disminución en nuestras observaciones y para poder comparar mejor nuestros resultados volvimos a incluir aquí en la columna 1 nuestro modelo inicial OLS, pero con esta nueva base más pequeña y así podemos comparar los resultados. En la columna 2 tenemos el SAR y en la columna 3 tenemos el Durbin. Nuestra variable de interés es esta y observamos que efectivamente en el OLS y en el SAR los resultados son consistentes, positivo y significativo, coeficiente pequeño, pero no así en el Durbin. En cuanto a las variables rezagadas, vemos que el rezago de la variable dependiente no es significativo, pero sí el rezago del efecto del shock. Es decir, aquí sí podemos observar que hay una autocorrelación espacial. Y bueno, ya vamos cerrando. Por último, las conclusiones. En resumen, un poco de lo que se hizo. Bueno, primero encontramos que hay un impacto positivo y significativo del shock en los salarios en general, pero también si dividimos salarios de hombres y salarios de mujeres. Es un efecto pequeño, eso sí, y también positivo, significativo y pequeño en el ratio. ¿Qué significa? Que la brecha salarial disminuyó en las comunas mineras respecto a las no mineras. Ahora, y aquí sí yo quería hacer como este pequeño acknowledgement, ¿no? Si bien la brecha se redujo, no quiere decir que las condiciones de las mujeres realmente mejoraron, sino que lo que la teoría y lo que en base a nuestro marco teórico lo que encontramos es que los salarios de los hombres fueron más negativamente afectados. Y esto fue lo que causó que la brecha se cerrara un poco más. Y bueno, hicimos una serie de pruebas de robustez y diferentes especificaciones y los resultados se mantienen bastante robustos.
¿Qué implicaciones hay a partir de estos resultados? Bueno, desde el lado de la política, ya comprendemos un poquito mejor, hace falta todavía, pero un poquito mejor, el comportamiento, los efectos que tiene este shock en el mercado laboral, específicamente en los salarios de hombres y mujeres. Y esto puede ser información útil para la creación de políticas que tomen en cuenta nuestros aspectos de género. Y desde la perspectiva empírica, bueno, ya hemos proveído evidencia sobre que, bueno, al final quizá no es tanto una maldición, sino que también pueden surgir efectos positivos de poseer estos recursos o de un shock como este de la volatilidad de los precios de los commodities. Bueno, algunos acknowledgements al final también. Ya después viene este trabajo con Gabriel, que tiene también bastante tiempo que lo hemos estado trabajando. Creemos que algunas tareas pendientes son incluir un poco más de controles, no solamente desde el lado de aspectos de las comunas, sino también para controlar aspectos más individuales. Y hasta ahorita, si se fijan, no logramos todavía también hacer la división, ¿no? Hacer una ecuación para la parte de la expansión y otra ecuación para la parte de la contracción. Ahorita lo hicimos todo en uno solo. Creemos que nos iba a quedar también bastante largo. Vamos a ver si se hace para este paper o se hace para otro paper más adelante. Esta división por fases del shock. Esa sería mi presentación. Muchísimas gracias. Fantástico. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Gracias por la presentación, por el trabajo, por el tema, muy interesante. Así que muchas gracias por la presentación. Vamos a dar el espacio ahora a que el público pueda hacer sus preguntas. Ya tenemos una pregunta que es de Miguel y bueno, ya animamos a todo el resto que por favor vayan ahí haciendo comentarios o preguntas hacia la expositora. Miguel, ¿puedes hablar si quieres para hacer tu pregunta? Hola. Te escuchamos, Miguel. Bien, bueno, en primer lugar felicitar a los dos autores. Yo creo que es un tema atractivo e interesante. Yo creo que hay dos elementos que quizá convenga incorporar en el análisis, porque yo creo que hay algo que es importante del mercado laboral de la minería, y es el tema de que una gran parte de los trabajadores mineros no residen en comunas mineras y a través de la conmutación. Entonces, la exposición que tienen en los mercados laborales, especialmente en algunas comunas, por ejemplo, de la cuarta región, al potencial desempleo en el periodo de contracción o al potencial aumento de salarios en el periodo de expansión del ciclo, es algo que quizá convenga considerar. Es decir, a través de la conmutación yo creo que podría ocurrir que este efecto en precios, en salarios, perdón, se difuminara en el espacio, ¿no? Y a lo mejor nos encontramos que afecta más a comunas con altos grados de conmutación que envían muchos trabajadores a las regiones mineras. Entonces, quizá eso se puede tratar de incorporar en el análisis, porque yo creo que es una característica de los mercados laborales mineros que a lo mejor quizá está reduciendo la potencial brecha que pudiera haber surgido en regiones mineras, ¿no? En comunas más mineras. Muchas comunas mineras son muy pequeñas, tienen mercados laborales muy chiquititos y la mayoría de los trabajadores no viven allí. Y luego hay algo que no sé, esto es puramente especulativo, ¿no? Yo no sé si han visto en qué medida el ciclo afecta también a las tasas de empleo o desempleo de las mujeres, ¿no? Y eso podría estar afectando a lo mejor a la brecha también, ¿no? Durante el ciclo a lo mejor las mujeres de los mineros, por decirlo así, algunas deciden no trabajar y luego vuelven al trabajo y tratar de ver si eso tiene algún efecto, si eso ocurre en primer lugar y si tiene algún efecto. Entonces son como dos comentarios para el trabajo. Especialmente el primero yo creo que sí puede ser importante.
Sí, Buenísimo. perfecto. Gracias, amiga. Sí, gracias, profe. Sí, me imagino que son como dos controles, ¿no? Quizás podría ser uno por el tema de la ocupación, si están empleados y desempleados, mujeres y hombres, y el otro sería quizás un control por clasificarlas como comunas, con mucha conmutación o con poca conmutación. Ya, listo. Sí, gracias, profe, lo tomaré en cuenta. Ahí le pregunto cualquier duda más adelante. Perfecto. ¿Más preguntas, comentarios? Voy a aprovechar yo de hacer los comentarios entonces, Alicia, a ver si se anima Sí, el público. No mienta. Y bueno, el trabajo es súper interesante. Yo creo que aborda una dimensión, o sea, al tratar de unir este tema del draft de CIS con la segregación ocupacional, me parece súper interesante. Es lo que muy aporta a la literatura. Me llama la atención, Alicia, esas cifras de la OECD, no las conozco en realidad, pero generalmente cuando uno estudia el wage gap en Chile, se mueve entre un 11 y un 30%, más alto de lo que muestra las estadísticas que usted mostraba. Entonces, quizás sería bueno, no sé en realidad cómo incorporarlo, quizás más adelante o en otros papers que trabajan, mirar un poco la literatura chilena, qué es lo que ha estimado con respecto al wage gap, para poder dar otras cifras diferentes, quizás para sí. motivar también, motivaría quizás mejor el trabajo que lo que está motivando esta inestabilidad que muestra estas cifras que se calculan, ¿no? Yo creo, a mí me gusta las hipótesis que aparecen, Alicia. Yo creo que hay un esfuerzo interesante ahí, pero a mí hay algo que me está generando ruido. Yo creo que usted habla de la segregación ocupacional, ¿cierto? Por género, pero al mismo tiempo se empieza a topar con el sector productivo, que es la minería. Entonces, la segregación ocupacional, en este sentido, hace referencia a que las mujeres, hay ciertas ocupaciones, oficios particulares que no tienden a desempeñar, puesto que están prácticamente dominados por hombres y al revés también. En este caso, la segregación que usted se refiere hace mucha referencia al sector minero, más allá de la ocupación, puesto que la minería tiene todo un abanico de ocupaciones donde probablemente en algunas, nosotros pensamos quizás en la parte más operativa, las chicas están muy, muy expulsadas de ese lado. Quizás en otro tipo de ocupaciones, llamemos de recursos humanos, financieras, la segregación ocupacional quizás no es tanto como lo fuera en el mismo sector, pero en otro tipo de ocupaciones. Entonces, a mí se me tiende, o sea, me incomoda que en la exposición se tienden a mezclar la segregación ocupacional con la poca participación de la mujer en el sector minero, que en realidad son dos cosas que son diferentes a mi juicio, son fenómenos distintos. Lo que la literatura habitualmente estudia y ha tenido mucho fuerza, ¿cierto?, estos últimos años, cuando lo hemos conversado, este tema de la segregación ocupacional por género, pero aparece rozando esto con la poca participación de la mujer en el sector minero, más allá de la ocupación que ellas tengan, ¿me entiendes? Sí. Ya. Yo creo que, a propósito del comentario de Miguel, del desempleo, a mí me parece súper interesante. Yo apunto a otro tema, igual, a propósito, tomando lo mismo que dice Miguel. La contracción o incluso la expansión va a generar alta o baja tasa de desempleo, dependiendo, ¿cierto? El wage gap se calcula sobre las personas que observamos que tienen salario, no sobre las personas que no observamos que tienen salario. Por lo tanto, las medidas van a empezar a estar muy, muy sesgadas o ruidosas, porque si en la contracción mucho hombre perdió empleo, esos hombres no van a aparecer en el wage gap cuando yo lo calcule. Por lo tanto, van a estar subrepresentados porque antes estaban sobrerepresentados. ¿Me entiendes? Yo creo que ahí el mecanismo causal hay que tratar de empezar a cerrarlo para que no... Porque el problema que tenemos, generalmente lo que todos hacemos nosotros, Alicia, o sea, tanto usted, lo que hago yo y mis colegas también, la mayoría de ellos, es que nosotros tenemos formas reducidas que estimamos. De hacer formas reducidas, tenemos que ser muy fuertes en defender el mecanismo causal, porque puede ser equivalentemente seleccionar a más cosas, porque no tenemos modelos estructurales. Entonces, en ese sentido, hay que empezar a cerrar esos espacios para que ojalá
los revisores o el lector no le empieza a generar molestia ese lado. Hay un tema, aquí hay una pregunta interesante. ¿Usted usa estimaciones a nivel comunal? ¿Todo agregado? Sí, a nivel de comunas. Ya. Yo le aconsejo, mire, ¿cuál es mi punto? El ratio entre el salario promedio de las chicas y los chicos, ¿cierto? Está muy, entre comillas, sucio, porque está contaminado por aquellas diferencias que provienen del capital humano de las chicas y de los chicos. Porque miren lo que usted está diciendo. Usted dice, ¿sabe que mi hipótesis es que lo que ocurre en el espacio, que es lo que dice Miguel, lo que está ocurriendo en este espacio, en esta comuna, afecta, ¿cierto?, este wage gap, este wage gap, lo que está ocurriendo a nivel espacial. Pero eso sería más adecuado controlarlo una vez que yo ajusté por calidad todos los salarios. Le voy a decir cómo se me ocurre a mí, o sea, no es para ser más justo en realidad. Si usted está usando la TAGEN y usted tiene las características individuales de los hombres y las mujeres, usted perfectamente podría estimar modelos individuales para ello, una MINSER, tener efectos fijos a nivel comunales, y esos efectos fijos van a representar los diferenciales salariales que ocurren a nivel comunal entre las mujeres de Chile que están neteados de los observables del capital humano. Con eso, usted va a decir, bueno, el wage gap que yo tengo acá es un wage gap de salarios ajustados por calidad. O sea, se va a evitar que alguien le diga, no, pero a lo mejor ese wage gap representa no solo cosas espaciales, sino va a representar cosas individuales, no, porque yo ya lo desconté. Entonces, hacer eso me parece que es una mejor alternativa y mucho más interesante en la primera etapa. Entonces, hace la primera etapa, corre estos modelos a nivel individual, rescata los efectos fijos, y los efectos fijos le van a representar el salario promedio de las chicas a nivel comunal, que está purgado, se podría decir, ¿cierto?, de todas aquellas controles a nivel individual que explicarían variabilidad de salario. Y eso, a mí me gustaría mucho más esa estimación, y ahí concluye el wage gap, el gender wage gap, y ahí vamos viendo qué pasó a nivel espacial. La variable dependiente está en logaritmo. ¿Cómo lo usó o usó no se acuerdan? Me atrevo a decirle que sí, está en el logaritmo. No estoy 100% segura, ya hace mucho no reviso el DoFi, pero creo que sí. Ya, pero lo más probable, ¿cierto? Sí. ¿Sabe por qué le digo que tenga ojo igual con algo? Usted presentó en una diapositiva el modelo, dice, este es el proceso generador de datos de los hombres, este es el proceso generador de datos de las mujeres a nivel individual. Y abajo, en la tercera línea, aparece el wage gap como ecuación. Este paso no es trivial. O sea, si usted dice, supongamos que yo tengo el logaritmo de algo y el logaritmo de lo otro. Entonces, yo voy a calcular, va a ser la diferencia. Recuerde que el logaritmo de la diferencia es lo mismo que tener el wage gap, el logaritmo del wage gap. Eso, usted tiene que hacer una serie de supuestos con respecto a los parámetros que están, porque los parámetros se van a empezar a diferenciar también. Entonces, ese paso no es trivial y tiene que tenerlo bien, porque a mí no me ha pasado, por eso se lo digo a Lisa, a mí me han molestado mucho en los papers porque una vez lo hice y me fue muy mal, en realidad me fue muy mal. Y entonces tiene que tener cuidado con ese paso. Yo creo que una forma de sacarse por encima de algún revisor que le diga, sabe, pero es que esto no se sostiene, es hacer lo que yo le decía, lo primero, en realidad, hacerlo individual, estimar esto. Digo, yo voy a esta segunda etapa hasta separar la primera, yo lo que estimo es esto. Y yo sé que a nivel espacial el wage gap podría estar explicado por todas estas cosas, que tenemos mucha literatura que muestra. Yo creo que eso, esos serían mis comentarios por ahora, Alicia. Me parece un trabajo súper interesante, pero yo abordaría eso por si se tocara hacer algo más adelante. Eso. Perfecto. Gracias, profe. No, muy, muy buenos comentarios. Justamente esto de lo último que usted comentaba, que está quizás como un rato un poco sucio, era una de mis mayores preocupaciones. Me parece bien esto de la MINSE. Lo de la OECD también, es justamente, acabamos de recibir los comentarios de los reviewers, y justo eso de la OECD coinciden ambos reviewers en lo mismo, como que no les termina de convencer esos datos de la OECD, así que vamos a revisar. Parece que la OECD tiene otra forma de calcular, lo hace con salarios medios, y parece que quizás es como tan diferente, digamos, a lo que quizás conocemos en la literatura.
Ya, tomé nota y sí, gracias por los comentarios, seguramente todos suman. Fantástico. Tenemos una pregunta de Braulio. Bueno, yo creo que todos la pueden ver, pero por si acaso la vamos a leer igual. Dice si el estudio considera o no los bonos millonarios que reciben por negociación colectiva los trabajadores del cobre. Esa es una cosa. Y lo otro, si se incorpora en el análisis qué efecto, y si se incorpora en el análisis qué efecto tiene esto en el estudio. Felicita por el trabajo y lo considera muy interesante. Ya, bueno. Ya, gracias, Braulio, por la pregunta. No consideramos bonos millonarios. Para esto yo creo que habría que hacer un estudio ya a nivel específico del sector, quizás como que controlar, me imagino, por el sector para poderlo controlar. Nosotros realmente, o por empleos del sector minería, que lastimosamente en la CACE no se puede, sino que es un estudio un poquito más agregado, ¿no? A nivel comunal. Que justamente por eso enfrentamos algunos problemas como lo que nos comentaba ahorita el profesor Víctor. En corto a su pregunta, no controlamos por ese aspecto. Buenísimo. Creo que De nada. no tenemos, a ver, gracias. Perfecto. ¿Más preguntas? No, creo que no hay más preguntas por ahora. No sé si usted ve algo, Alicia, que ya no estoy viendo, pero yo no veo nada. Sí, no, nada tampoco. Bueno, esperemos un par de minutitos a ver si alguien se anima. Yo le voy a compartir a Alicia las referencias de los trabajos que hay, bueno, eran hartos, pero de los trabajos de Chile acerca del Wage Gap, para que usted los tenga, los pueda revisar y pueda ahí establecer una respuesta al revisor ahí y puede contestar esto con su... Perfecto, gracias. Bueno, comentarles que justo hace una hora antes de esta presentación recibimos cambio de estatus ahí a Major Revisions, así que tenemos trabajo con teoría por delante. Así que todo lo que hemos comentado es súper bueno porque todo vamos a tratar de incorporarlo también. No, si en realidad a veces se pueden hacer cosas, a veces a los revisores también se les escapan cosas, y si uno cree que lo que uno piensa o puede mejorar la calidad del trabajo, aunque el revisor no lo diga, siempre es encomiable hacerlo. O sea, creo que estamos tratando de hacer ciencia, entonces quiero tratar de hacer lo mejor posible que se pueda hacer. Ya, creo que no hay más preguntas. Agradecer de nuevo, Alicia, agradecer de nuevo la presentación, felicitar a través suyo también a Gabriel por el trabajo, interesante, qué bueno que se hayan animado a trabajar en esto y a haberlo enviado a un journal. Ya recibieron, como dice, comentarios, los medios ya uno se los puede sacar, así hay que ponerle esfuerzo, no vaya, hay que ser, uno sigue en la lucha, así que ahí puede seguir avanzando para que ojalá salga publicado este trabajo. Así que no sé si quiere decir algunas palabras para finalizar, algo que quiera destacar. Sí, no, solamente agradecer a los que estuvieron presentes y gracias también, bueno, a usted y al profesor Miguel por los comentarios. Créanme que todo suma, así que muchas gracias. Perfecto. Bueno, yo doy las gracias nuevamente a Alicia, a los y las asistentes. La próxima semana, yo mediante si todo va bien, deberíamos juntarnos nuevamente con otra presentación, ya en el sexto seminario de este ciclo del primer semestre. Así que muchas gracias. Buena tarde para todos, buen fin de semana. Adiós, Alicia. Un abrazo.